Ahora sí, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 1245, para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. Así, el programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las internacionales, señores, el anthrax ya tocó Haití. Haití admite tener casos de anthrax y dice que tomará las medidas ante decenas de casos sospechosos de anthrax y también a nivel fronterizo. La República Dominicana fortalece sanitariamente sus fronteras para evitar un contagio de anthrax. El anthrax es una enfermedad que ataca la piel y que puede llegar a comprometer órganos fundamentales del cuerpo humano y provocar la muerte. Tiene cura, tiene tratamiento, pero sobre todas las cosas en países muy pobres es que todavía existen la permanencia de ese virus. Francisco Javier García Jacín, ¿usted sabe lo que anunció ese? Que aspirará a la presidencia de la República por el PLD para el año 28. Es el año de lo loco. Aquí se va a volver mucha gente loca. Siguiendo en el PLD, Jacín, ¿usted sabe lo que dijo Danilo? Que humildemente acepta la presidencia del PLD nuevamente, ya que se los pidieron sus compañeros. Y él es un soldado de la causa morada. Ahí siguió ese partido empantanado. Vamos a hablar también de que Interior y Policía rindió sus memorias en el día de hoy, el ministro Jesús Vázquez, y ahí estaba la plana mayor de la Policía Nacional, el presidente de la República, ahí estaba la procuradora adjunta Jenny Berenices, entre otros ciudadanos de importancia de este país. Comercio en la frontera está tranquilo ante sospecha de anthrax. ¿Usted sabe quién aseguró eso así? Ito Sonó. ¿Usted sabe a quién le robaron $10,000 en prenda? A Miss República Dominicana, allá en Puerto Rico. Le robaron $10,000 en prenda a la que nos vas a representar para el Miss Mundo. Vamos a hablar también, ¿usted sabe de qué? De las elecciones este próximo domingo en Venezuela, donde ya el liderazgo latinoamericano le está diciendo a el señor Maduro que si ganó, ganó, y que si perdió, perdió. Entre ellos, uno que es el abanderado, el que representa el liderazgo de los países de izquierda en Latinoamérica, el señor Lula da Silva, que no está con eso, tampoco está Milei. Dice Miriam Germán que su gestión ha sido fácil, no ha sido fácil como procuradora. ¿Y quién le dijo a usted que iba a ser fácil? ¿Quién se lo dijo? Más de 1 millón de personas vieron en vivo, ¿usted sabe qué es así? El concierto de Karol G desde allá, España. Y el PRM propone que Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco sigan al frente del Senado y la Cámara de Diputados. Se pegó Pachequito ahí 2 años más, por lo menos. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles 24, julio 2024. Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 1245 a nivel del mundo. Muchas informaciones, como siempre, señores. Todo el mundo rindiendo cuentas, pero creo que a la que más le luce es a doña Miriam, que dijo hace más de un año que estaba ahí hasta el 24. O sea, que el presidente de la República el 16 a las 10 de la mañana tendrá que tener la persona para sustituir a doña Miriam, que dice que ni ganó ni perdió.
que se va para su casa con su conciencia tranquila. Tal como dijo Juan Mateo, nadie le dijo que iba a ser fácil eso ahí. Nadie. Mire, hay muchas informaciones con relación al ambiente internacional, al igual que local. Su amigo Leonel Fernández, Juan, va para Venezuela. Para Venezuela, pero observador por el chavismo. Bueno, a él se lo está llevando el chavismo. Claro. Pero él es muy claro, a la OEA. Yo pienso que la oposición en Venezuela tiene que objetar la presencia de Leonel Fernández ahí, porque Leonel es un esbirro del chavismo madurismo. Y eso quedó demostrado con la amistad y los vínculos que han mantenido desde el poder, cuando estaba Leonel también junto a Chávez, y fuera del poder cada vez que ha ido como observador a justificar esa masacre electoral que ha hecho el chavismo históricamente en Venezuela. Leonel Fernández. Declárenlo persona non grata en Venezuela. Me gustaría que Leonel Fernández ratificara eso, porque él ha sido enviado a otros países por la OEA como exmandatario y una persona conocedora del mundo globalizado. Esa es la realidad. Que lo objete. Así que ahí, María Corina, objeta a Leonel que lo que va a certificar la matanza, la masacre electoral que va a ser el chavismo madurismo allá. Cuidadito que Nicolás Maduro ahora no quiere fiscales electorales. Preparando no quiere los fiscales electorales, y ya ustedes saben. Los fiscales electorales son lo que aquí conocemos como delegados de los partidos políticos. Pero yo voy a hablar de eso ahorita. El hecho es que atentos todos al domingo, que son las elecciones de Venezuela, donde hay una polarización entre el presidente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, que encabeza todos los sondeos. Esa es la realidad. Todos los sondeos. Yo no sé lo que va a pasar el domingo. Espero que Venezuela, las autoridades puedan respetar la voluntad popular, porque ese pueblo no aguanta más ya. No aguanta más. Y si ganó Maduro, ganó pero legalmente. Si ganó Edmundo González Urrutia, que todo parece indicar que va a ser el presidente, si se respeta la voluntad popular, entonces ganó González Urrutia. Eso es lo que esperamos aquí. Porque aquí tenemos varios venezolanos trabajando, muchos trabajando, otros delinquiendo. Esa es la realidad. Miren, el Diario Libre trae una información bastante preocupante hoy, que es los embarazos en adolescentes. Me he puesto a leer esto y la verdad que el Ministerio de Salud Pública, que es la política de salud preventiva, porque la administración y el cuidado de esas cosas reposa sobre el Servicio Nacional de Salud. Entonces, cuando vi estos datos del Diario Libre, de un estudio que trae el Diario Libre bastante interesante, de niñas, señores, pariendo niños. Niños pariendo niños. Eso implica pobreza más pobreza. Porque no es verdad que una niña comprendida entre 9 y 12 años dando a luz, imagínese usted qué es lo que podemos esperar. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y miren, el Diario Libre no me permite leer por completo el estudio, pero hice aquí un subrayado bastante interesante, donde dice aquí que en el 2003 se produjeron 141 nacimientos correspondientes a niñas de 9 y 13 años. 9 y 13 años. 1.698 en aquellas de 14 a 15 años de edad. Y además 5.777 entre, ¿verdad?, 16 y 17 años de edad. ¿Usted sabe lo que implica eso? Eso es una cifra alarmante. ¿Cómo es posible que niñas estén dando a luz para crear más cordones de pobreza? Y se lo digo bastante claro. Una niña, por ejemplo, póngale usted 14,
que dé a luz un niño o una niña, sus padres con un bajo nivel académico y entre formación y las cosas que debe tener un niño para crecer en un ambiente favorable, ¿qué usted cree que va a pasar con ese niño? Lo primero es que esa niña va a ser va a ser parte de la deserción escolar, porque no va a ir con un niño a tomar clase. Esa niña va a tener que dedicarse a criar ese niño con lo poco que le permite su modo de pensar, y después, ¿qué usted cree que va a pasar con ese niño? Va a nacer en un ambiente de desigualdad, con la mamá, con ciertas dificultades. ¿Qué usted cree que va a pasar? Al fin y al cabo, no en su gran mayoría, no en todo, pero la gran mayoría, ¿qué es lo que va a pasar? Criando delincuentes, porque ahorita no va a tener educación ella. El papá, ponga usted que ronde la misma edad o mayor, ¿qué usted cree que pasa? Lo mismo. Entonces, es un punto importante para que el Ministerio de Salud Pública, encargado de la política preventiva de salud, tome este informe, que me imagino que ya en su mano está, porque está ahí, es un buen profesional que es Víctor Atala, y tome esto, porque en realidad no sé si con el Ministerio de Educación, la Mujer, Ministerio de Salud Pública, con esta trilogía se pueda buscar el origen del problema y cómo prevenir eso. ¿Cómo prevenir eso? Señor, pero todavía una jovencita, 18 años, que se culminó el bachillerato, da a luz a un bebé, y es un problema. Y es un problema porque esa niña, por más que, bueno, ponga usted que esté en una escuela laboral, de esas que se gradúan medio técnico, y al fin y al cabo, ¿qué usted cree que va a pasar? A los 22 años, ese niño va a tener 2 años, cuando ella tenga 20. Entonces, es niños criando niños. Entonces, nosotros que tenemos la facultad que Dios nos dio de ser padre, ya por lo menos yo no tengo niñas, ya mi última hija cumplió 18 años, gracias a Dios, pero me pongo a ver personas, allegados, amigos, que tienen niñas de 12 años, usted la ve con un desarrollo inusual, y además como los padres muchas veces permisivos, y por eso tratamos el lunes el caso de los maestros, que ayer precisamente volvieron y desvincularon a 2, y hay 6 que están en los tribunales ordinarios. Este es un serio problema, Esto es algo, mire, que puede llegar, al ritmo que vamos, a una situación de seguir aún más llevando a esos niños a extrema pobreza. Porque después que lo tienen, y ahora con lo del código, si se aprobase, por ejemplo, es un asunto que envuelve muchos temas, muchas situaciones que honestamente, cuando leí este informe esta mañana, y bueno, pero la cosa no anda bien en la política preventiva de salud. Y se recuerda que cuánto tiene el ministro Víctor Atala, no llevan años. Víctor Atala debe tener 6 o 7 meses, porque salió cuando bueno, Luis Abinader ha tenido 3 ministros de salud. 3 ministros de salud en 3 años, en casi 4 años. Por lo tanto, esta parte de los embarazos en adolescentes amerita una seria atención del Ministerio de Salud, que es el encargado de la política preventiva, porque cuando vi esto dije, bueno, me quedé anonadado. Niños comprendidos, niñas comprendidas en menos de 13 años, teniendo ya niños, dando a luz. Entonces, es algo que debe llamar a mucha preocupación porque los índices de pobreza van a aumentar. Así que me gustaría ver la reacción del Ministerio de Salud
educación, porque hay una parte que aunque no está contemplada, pues hay muchos tabúes con la educación sexual y todas esas cosas en las escuelas, y eso ya gira por otro lado, pero esta es una triste realidad que merece que le pongamos la debida atención como política preventiva en el caso de los embarazos en adolescentes, Juan. Miren, yo quiero tratar el caso de Venezuela, no porque es un país que está en elecciones en estos momentos, el próximo domingo, sino por los lazos históricos que nosotros mantenemos con Venezuela, a nivel institucional, a nivel comercial, a nivel político y a nivel también de aliados. La República Dominicana salió de una dictadura, después vino unos remanentes de la dictadura y se convirtió en un régimen autoritario que fueron los 12 años de Balaguer. Para poder expulsar a Balaguer del poder, toda la conglomeración de las fuerzas vivas de la nación, más un circuito de países internacionales y de liderazgo, tuvieron que aunar esfuerzos de manera consona para que Balaguer pudiera abandonar el poder en el año 1978. Y ahí estuvo Carlos Andrés Pérez con el Estado venezolano haciendo y ejerciendo presión, no solo a nivel internacional, sino también interna, con decisiones de amenaza de ruptura comercial y diplomática con el gobierno dominicano si no se respetaba la voluntad popular. Pero ya ustedes saben de manera ya de antaños, nuestro padre de la patria, el vínculo que tuvo con la nación venezolana, y también otros líderes y otros intelectuales de la vida republicana y de la vida también prehistórica, de la historia precolombina y colombina con Venezuela y nuestros acercamientos indígenas también. Entonces, ahora resulta que Venezuela está atravesando un mal momento que lo llevó el propio sistema de partidos políticos que imperaba, los copellanos y los adecos, y esa recua de partidos de derecha y otros del socialismo democrático que hicieron de la economía venezolana una piñata, hicieron un feudo. Eso llevó al pueblo a un descontento de la clase política y fue a buscar a un encantador de masas, a un discurso de avanzada, revolucionario, que ya había tenido un intento de tomar el poder en Venezuela con un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, que era Chávez, Julio César Chávez, ¿verdad? Y Chávez, que había fallido, había hecho un intento fallido de golpe de Estado, se preservó en el tiempo y optó por ir a adquirir el poder, a cesar al poder, a través de los mecanismos democráticos y de elecciones. Y la el voto y la voluntad popular, y alcanzó el poder en Venezuela, y desde ahí desveló sus verdaderas intenciones, que no era más que un vengador social, que imprimir el Estado venezolano con una doctrina socialista y acercarse a los países y a los imperios socialistas y darle al gobierno venezolano un corte social que terminó convirtiéndose en una dictadura, que dio como heredad a Maduro, uno de sus acólitos y más aventajados discípulos. La oposición no ha hecho el mejor de los papeles. La oposición en Venezuela se ha mantenido dividida. Hace muchos años que el pueblo venezolano quiere salir de ese sistema de izquierda y también tiene la voluntad de salir de la administración chavista y Maduro, con Diosdado Cabello también a la cabeza, y esa trilogía que ha sumido
a Venezuela de ser la quinta economía del continente, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Venezuela. Venezuela, un país productor de petróleo, cuando usted sabe que todos los países productores de petróleo tienen la economía más grande del mundo, tienen el Producto Interno Bruto y per cápita más alto del mundo, el desarrollo tecnológico, el desarrollo a nivel de infraestructura y todo lo que tiene que ver con bienestar social resuelto. Entonces, Venezuela, que de ser la quinta economía, reitero, ahora pasó a ser un país reducido, una economía reducida, y Venezuela anda rondando ya los ribetes de uno de los países más pobres de Latinoamérica y ni se diga del continente. Ustedes saben cuál es el sueldo mínimo de un venezolano. Ustedes quieren saberlo, mis amigos aquí colaboradores, camarógrafos que tanto se quejan. $3. Los venezolanos cobran $3 y eso se puede extender a $43 mensuales, que si usted lo calcula al 6 no llega a 3,000 pesos dominicanos, y es porque $40 se lo da el gobierno en beneficios como alimentos, bonos de alimentos, bonos de electricidad, bonos de gas, bonos de transporte, les regala la gasolina, y el gobierno gasta per cápita $40 en cada venezolano, pero el salario que devenga un venezolano por trabajar 30 días en un trabajo forzado como ama de casa, como obrero, son $3 al mes. Entonces, eso es irrisorio. Un país con la mayor productividad dentro de los 12 países más grandes en producción de petróleo, con una importación de petróleo, pero con el petróleo no se puede solventar todo lo que es la operatividad de un país y de un estado. Y eso es lo que ha conllevado esa decisión desesperada que tomó el pueblo venezolano, puso ese estado en manos no bien adiestradas, no bien concebida para la administración de un estado, y el populismo. El petróleo y los recursos de Venezuela se repartieron por toda Latinoamérica y hasta África para la exaltación, para lo que es el complejo de megalomanía de un hombre que tenía grandeza bolivariana, que quería seguir los pasos de Simón Bolívar, esgrimirse como el Bolívar de los nuevos tiempos, y que terminó hundiendo, dividiendo y empobreciendo a su país. La misión de un ciudadano que aspira a la presidencia de la República, desde luego por una parcela política, después que la mayoría se expresa en dirección a su persona, el primer compromiso y más grande compromiso que tiene es unificar su pueblo, entender que ya no es el candidato ni el presidente de una parcela política, sino el presidente y el líder de un país, y tiene que llamar a la unidad, como hizo Nelson Mandela allá en Sudáfrica, que se esgrimió como el líder de todos los sudafricanos y terminó siendo el mejor presidente que conozca el mundo. Yo no conozco un presidente mejor que Nelson Mandela, que acabó con el apartheid, que acabó con el racismo, que acabó con la violencia, que acabó con el terrorismo negro, que acabó con la lucha de clases, con la lucha de razas, y que terminó unificando blancos y negros, y terminando ellos pidiendo la unanimidad que siguiera en la conducción del Estado sudafricano, y decir que su compromiso con Sudáfrica había terminado y que ya le tocaba a otros líderes en franca democracia aspirar a gobernar ese importante país del continente africano. Eso dicta mucho del liderazgo que tenemos en Venezuela. Y oigan lo que va a pasar. El cerco al chavismo, a los remanentes del chavismo, a los herederos del chavismo, llámese Maduro, Diosdado y una estela
de acólitos, entre ellos muchas mujeres que están en el tren gubernamental, que están ocupando cargos importantes y que están, dizque, en el sector y en el Poder Judicial de Venezuela, y también a nivel de lo que es el organismo que organiza las elecciones, que no son más que una asociación, una pandilla de chavistas y maduristas que están ahí para preservar y para prolongar en el poder a ese sector que se ha apoderado de esa gran nación. Ahora hay una cita histórica del pueblo venezolano este domingo 28, donde va a acudir a las urnas, pero no hay un proceso totalmente acrisolado, hay un proceso empantanado, está todo bajo el control del oficialismo, del madurismo, y sin ningún tipo de tapujo ellos imponen y quitan procedimientos y leyes a como vengan las encuestas o a como venga la conveniencia del régimen. Resulta que faltando días y horas para el torneo electoral, el partido de oposición, la oposición con María Corina y también que encabeza, que eso tiene una historia. María Corina era la líder de la oposición, o es la líder de la oposición, que ha concitado el cariño y la esperanza del pueblo venezolano en un 80%. Era la que estaba llamada a inscribirse como candidata a la presidencia por la oposición, pero a sabienda ella del modus operandi de este remanente del chavismo, hizo una estrategia soterrada de llevar también a Edmundo, que era un señor entrando en edad, que nadie lo conocía, que no decía nada, que parecía la perfecta mutual para Maduro legitimizar el arrebato de las elecciones o ganar las elecciones. Y ella, en una estrategia poco común en una mujer que no tenía historial político, da la cara, hace las confrontaciones, fue objetada, peleó su objeción, después perdió su objeción y después desveló la verdadera estrategia cuando sí aceptaron a Edmundo, que era un delfín de una estrategia inspirada por ella y su equipo, y que todo su esfuerzo, todos sus partidarios, toda su simpatía, todos sus colaboradores se dirigieran en apoyo y se volcaran en apoyo al candidato Edmundo, que ya sí había sido aceptado, y por eso ella es la que la gente cree que es la que está en la boleta y la que es la que va a ser candidata y presidenta. Y más lejos de ahí, muchos que ven que sale ahora la conformación de la boleta me han preguntado a mí, pero ¿y dónde está María Corina? Y es por eso que hay que hacer la aclaración. Y ella sigue en campaña igualita. Ella es la líder de la oposición, la cabeza visible de la popularidad y de la concentración del antimadurismo y del antichavismo, y se lo está endosando al señor Edmundo, que tiene un acuerdo por demás con ella de organizar el gobierno, de hacer un gobierno de transición y de llamar a elecciones libres, donde ella sí va a participar en no más de 2 años. Y vamos a esperar primero los resultados de estas elecciones del próximo domingo, donde evidentemente el madurismo no tiene la voluntad popular, donde se va a imponer de quedarse todo lo que tiene que ver el uso y abuso del poder, la represión, y ya de eso se ha dado algún tipo de vestigio, porque Maduro apenas hace 48 horas dijo que si él y su grupo no ganan las elecciones, lo que iba a pasar en Venezuela era sencilla y llanamente un baño de sangre. Está también advirtiendo otros tipos de catástrofe a nivel popular, y sin embargo la gente sigue firme cuando las medidoras internacionales, las pocas que han podido ir, en Venezuela no hay libertad de prensa. Yo estuve por Venezuela y me di cuenta que eso es un régimen, señores. En un trayecto de Santo Domingo, por ejemplo, decirle algo de Santo Domingo a
a Montecristi, que fue una distancia más o menos paralela a la que yo fui, a mí me pararon 21 veces. Y 21 veces un régimen revisándote. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Ábrame el baúl, baje los vidrios, prenda la luz. Un régimen que en mi vida yo había sentido la presión de un régimen. Y ahí yo vi la gente habla ahí bajito. La gente ahí habla escondida. La gente no se expresa. Los pueblos que están de camino y que hay ciertas paradas parecen pueblos fantasmas. Una economía totalmente sucumbida, una economía que ha pasado a ser una debacle, una cenicienta del continente, y que ahí hay dos clases económicas, una muy rica que lo representa el 5 o el 10%, que lo encabeza el oficialismo madurismo, y otra que está inmensamente pobre y una que ha emigrado. La reconstrucción de la economía de Venezuela se va a llevar por lo menos 2 años para reconstruir, para darle seguridad al inversionista local y al extranjero, para que vuelvan los capitales que se fueron de Venezuela, para que vuelvan los poderes económicos que se fueron a vivir a Miami, a República Dominicana, a Europa. Pero oigan qué pasa aquí para terminar. El gran problema que tiene Maduro ahora es que solamente para poderse robar esas elecciones y poder tener una contingencia a nivel militar, ya sería a lo interno de su país, y que tenga algún tipo de protección extranjera, la tiene única y exclusivamente en Rusia, China y allá el coreano, porque ya dentro del propio continente a Maduro nada más le queda un solo aliado, que es Cuba, y está tan deprimido a nivel económico que Cuba no representa nada que no sea una voz que clame en el desierto. Ahora, los aliados potenciales que tenía Venezuela, encabezado por Brasil y Lula, entre ellos el dictador también que está ahí en Nicaragua, que también está con la barba en remojo, Daniel Ortega, y ya esos aliados que tenía, como eran los Kirchner, ya se perdieron. Ahora está Milei ahí, que está de manera frontal en contra del régimen venezolano, que lo ha tildado de dictador y no le responde a un dictador, sino que tiene posiciones encontradas con ese régimen. Está también el tema de Perú, que era pro Venezuela y tampoco está ahí. Está la República Dominicana con Leonel Fernández y el danilismo, que eran pro Venezuela y esa dictadura, y ya no están ahí, ya no están aquí. Está también el tema de Chile con la Bachelet y ese grupo que eran pro Venezuela, entre otros países como Ecuador, con el que anda huyendo de Ecuador, Correa, y está también el que sustituyó a Fujimori, el indígena que estaba ahí en Perú, que ya no está ahí, Mojica, que ya no existe, y Lula, que sí está en el poder, pero que tiene un criterio muy diferente al que tenía, que le ha retirado su apoyo a la alianza con el madurismo antes-chavismo, porque eso tiene ribete. Lula es un hombre de izquierda, pero que siempre ha llegado al poder por la vía democrática, lo ha mantenido por la vía democrática, lo ha perdido por la vía democrática y lo ha recuperado por la vía democrática. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Maduro no va a tener asidero en Latinoamérica. Primero, que esos aliados no existen. Y segundo, que ha habido un desprendimiento de un 30% de la población venezolana que ha emigrado de manera ilegal a países del continente como Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, no, porque yo estoy hablando del continente. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando del propio Brasil, estamos hablando de islas del Caribe y estamos hablando de Chile. Entonces, la gran mayoría de esos venezolanos que han emigrado han ido y se han insertado al trabajo laboral de estos países, pero muchos han venido a delinquir.
y han disparado el tema de la inseguridad ciudadana de estos países, sobre todo de los más grandes. Entonces, con una permanencia de Maduro, porque la esperanza ahora mismo que tiene retenido a muchos venezolanos es el proceso de elecciones que se va a llevar este domingo y que tienen la esperanza, albergan, porque los venezolanos de verdad, que yo lo pude palpar, creen así, que Maduro se va el 28 y que van a barrer y que Maduro va a aceptar los resultados. Pero el Maduro a aceptar los resultados es despojarse del poder y saber que tiene mucha cuenta que rendir ese grupo. Entonces están aferrados como vida o muerte, como un hecho de vida o muerte el poder, porque por ahí va a venir una persecución a lo interno y fuera de Venezuela, porque recuerden que Maduro ha sido catalogado por organismos internacionales como un prófugo internacional, un dictador, un narcotraficante, y su grupo también, entre ellos los Estados Unidos, que lo tienen en una lista negra y que le tienen un bloqueo económico. Entonces, en Venezuela lo que viene el domingo es un panorama sombrío, es algo que uno podría llamar como una calamidad, y no dude usted que sea lo que dijo Maduro, un baño de sangre. Entonces, estos países que ya están saturados de la migración venezolana no quieren conflicto en Venezuela, porque de ahí se va a desprender un gran porcentaje de venezolanos que van a emigrar ya definitivamente para olvidarse de que ese es un país y que le pertenece, porque de Maduro reeditarse en el poder estamos hablando que son 6 años, 6 años, con la calamidad que vive ese pueblo. No tendrán esperanza, no tendrán mecanismo, no tendrán fuerza para esperar 6 años a ver si al madurismo y al chavismo le da la gana de dar un paso, ¿verdad?, a un sistema democrático y a un proceso eleccionario y abrirse a la democracia, cosa que no va a ocurrir, o ver cómo se va a empantalonar algún sector de la oposición venezolana, una ala militar y una comunidad internacional para sacar a Maduro de ahí, al chavismo, a la buena o a la mala. Entonces, esperemos en Dios que en Venezuela lo que impere sea la sensatez, el orden divino, y que la comunidad internacional sirva de testigo de lo que va a ocurrir ahí, para que también sirva de árbitro y que sirva también de ayuda para el pueblo venezolano, y que le pongan ojo a ciertos observadores que van ahí a hacer el rol, ¿verdad?, de justificar el matadero electoral que el madurismo, el chavismo y el diodadismo quieren mantener en Venezuela. Juan, antes de irnos a la pausa, que estamos contra el tiempo, ciertamente Leonel Fernández ha sido invitado por el Tribunal Electoral de Venezuela, y usted mencionó a Alberto Fernández, el madurismo. Usted mencionó a Alberto Fernández, ¿verdad? Él es el presidente de Argentina. Le acaba de decir a Maduro que tiene que aceptar los resultados si no le son favorables. Ahora mismo, ese es un aliado del madurismo, y mira cómo se está. Se le viró. Así igual con Milei, que es radical. Exacto. En contra de todo lo que tiene que ver a izquierda. Entonces vamos a esperar a ver los resultados. Vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en la comunidad internacional. Ustedes saben que la comunidad internacional declaró a Guaidó presidente y no se pudo hacer nada, porque ese más cobarde que ese yo no lo había visto. Pero esta mujer, María Corina, se ha llenado de valor, ha enseñado coraje y ha enseñado liderazgo y determinación. No se mueve de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. Volvemos en breve con la parte política ya.